Y supongo que había ciertas, como me decías, me contaba cosas, secretos. Durante décadas, Adela Micha ha sido un nombre muy conocido en el periodismo. Intrépida, afilada, sin complejos. Pero detrás de la cámara, había rumores, conflictos, y un silencio que guardó durante más de 20 años, hasta ahora. A sus 61 años, la legendaria periodista e icono de la televisión Adela Micha acaba de romper su silencio. ¿Y qué ha revelado? Ha dejado a toda la industria y a sus fans completamente atónitos. ¿Apoya usted a Adela Micha para que hable por fin después de todos estos años? Comente 1 para sí, 0 para no, su voz importa aquí. Ahora, vamos a descubrir la verdad detrás de este momento inesperado. Desde chupitos de tequila hasta lujosas piscinas de colágeno, Micha vive más fuerte que nunca e insiste en que por fin lo está haciendo a su manera. Nunca me había sentido tan libre, dice con una sonrisa, abrazando sin complejos el caos, el glamour y la polémica que siguen cada uno de sus movimientos. Pero, ¿qué ocurre realmente entre bastidores en la saga? ¿Y dónde encaja Maca Carriedo en todo esto? Una periodista conocida por su estilo sin tapujos y un historial de atrevidos enfrentamientos públicos con políticos y famosos por igual. A medida que los rumores de tensión, choques creativos y alianzas inesperadas se arremolinan en torno al programa, los fans se preguntan, ¿es este el comienzo de una revolución mediática, o simplemente otro apagón de famosos? La mujer detrás de Adela Micha. Con una carrera que ha dejado una huella indeleble en el negocio de los medios de comunicación, Adela Micha es una de las periodistas más conocidas de México. Su trabajo ha dejado una huella indeleble en el sector. Estudió la carrera de comunicación en la Universidad del Nuevo Mundo, escuela que fue clausurada por la Secretaría de Educación Pública. Nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1963 e inició su carrera en 1980, cuando fue contratada por primera vez como reportera en el programa Noticieros Televisa, que se transmitía las 24 horas del día. A lo largo de su carrera, ha ido ascendiendo en el organigrama de la cadena mexicana, donde permaneció hasta 2016. Desde entonces, ha tomado el control total de su carrera iniciando sus propios proyectos, que incluyen podcast, canales de YouTube y otros esfuerzos en el campo de los medios de comunicación independientes. A lo largo de su carrera, Micha ha tenido la oportunidad de aprender de diferentes mentores. Sin embargo, reconoce que su madre, Teresa Saga, ha sido su fuente de inspiración más importante. En vida, mi madre fue una dama extraordinaria que se adelantó a su tiempo. En el pasado, Micha declaró que era una lectora voraz siempre dispuesta a aprender. También me dijo que, para triunfar en la vida, es necesario asimilar todo lo que se te presenta. A pesar de que tuvo que superar muchas dificultades, mamá me inculcó la capacidad de perseverar. La importancia de afrontar los retos de frente fue algo que su madre le inculcó mientras crecía. Gracias a su orientación, pude liberarme de los confines de mis limitaciones y quitarme capas y capas de miedo e incertidumbre, como si fuera una cebolla. Micha dice que justo cuando crees que has superado un obstáculo, llega otro. Su enfoque del periodismo se ha definido por esta mentalidad valiente, que le ha permitido abordar con confianza temas a la vez difíciles y polémicos. A lo largo de su carrera, Micha ha explorado una amplia gama de temas, entre ellos la justicia social, la corrupción política, la igualdad de género y los derechos humanos. A lo largo de su carrera se ha ganado la reputación de ser una entrevistadora aguda y franca. Sin embargo, insiste en que a menudo son los propios entrevistados los que acaban divulgando más información de la que habían previsto que divulgarían. Algunas de las entrevistas más difíciles que ha realizado han sido con personalidades políticas, como Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato a la presidencia, el expresidente Felipe Calderón cuando era candidato a la presidencia, y Elba Ester Gordillo cuando era dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por otro lado, Micha también ha sostenido interacciones con importantes actores de la industria del entretenimiento. Los famosos siempre dicen que no hablarán de su vida privada. Hizo la observación, pero terminan contándolo todo. Micha cree que la clave del éxito de una entrevista es hacer que sus invitados se sientan a gusto, un talento que ha desarrollado a lo largo de los años. Sin embargo, confiesa que un poco de tequila ayuda mucho a lograr este objetivo. Todo cuenta, afirma entre risas. Recordando los orígenes de este enfoque inusual del problema, llegó un momento en que empezamos a hacer entrevistas fuera del estudio. A un político llamado Diego Fernández de Ceballos lo llevamos a un bar y, bueno, ¿qué es exactamente lo que se hace en un bar? Según él, lo llevaron. Y ese fue el principio de todo.
Micha no se desvió de su inclinación, a pesar de que varias personas se escandalizaron. Siempre es mejor pedir perdón que pedir permiso, de eso no hay duda. En su incesante búsqueda de nuevos retos, Micha debutó en el ámbito de los medios digitales creando su propia plataforma, a la que llamó La Saga. Esta iniciativa le ha brindado la oportunidad de experimentar con nuevos formatos y material digital, lo que le ha permitido comunicarse con un público más amplio y mantenerse a la vanguardia del periodismo contemporáneo. Su continua participación en La Saga, en la que realiza entrevistas a personajes significativos y aborda temas de actualidad, demuestra que su influencia en los medios de comunicación mexicanos aún no ha concluido. Vida personal bajo escrutinio en muchas plataformas de medios sociales. Ha habido una cantidad sustancial de conjeturas sobre la vida personal de Maca Carriedo. Ciertos informes han sugerido que ha tenido conexiones previas con personas prominentes, como Enrique Peña Nieto. Incluso en broma, muchos se refieren a ella como la Elena de los medios de comunicación mexicanos. Aparte de los rumores, Carriedo es reconocida como una firme defensora de la comunidad LGBTQI. Hace uso de su posición para defender y representar las preocupaciones que son importantes para este grupo. Tras haber establecido una próspera carrera en los ámbitos de la televisión y la radio, María del Carmen Carriedo Castillo se ha consolidado como una voz destacada y conocida dentro de los medios de comunicación mexicanos. Como creía que su orientación sexual formaba parte inherente de su identidad, nunca sintió la necesidad de hacer una declaración pública al respecto, a diferencia de muchos otros famosos. Anteriormente, antes de incorporarse a Televisa San Ángel, ocupó cargos en Telefórmula, la emisora de Radio EXA e Ibero 90,9. Más adelante en su carrera, se hizo más conocido por su trabajo en la taquilla, que realizó junto a René Franco. Más allá de los medios de comunicación, Carriedo ha participado activamente en la representación de personas LGBTQI. La Más Draga es un reality show que rinde homenaje al arte y el espectáculo de la cultura drag. Incluso presentó una de las temporadas del programa, que es una celebración de la cultura drag. A lo largo de su vida, el programa ha acumulado una audiencia incondicional gracias a los fastuosos cambios de imagen y las actuaciones llenas de energía que lo han hecho famoso. No se puede negar la influencia que ha tenido en la comunidad, a pesar de que no todo el mundo se adhiere a ella estrictamente. La Más Draga, por su parte, no es ajena a la polémica, al ser uno de los programas más comentados en las redes sociales. Ha provocado discrepancias entre quienes no acaban de entender las opiniones de sus participantes. Muchos de los candidatos son transexuales o drags que desafían las convenciones tradicionales con sus atrevidos maquillajes y actuaciones teatrales. La Saga. Sin embargo, la carrera de Maca Carriedo no terminó a partir de ese momento. Además, se convirtió en un rostro conocido en Hoy, que es uno de los programas matutinos más populares de México, y tuvo un papel esencial en la historia con Adela Micha. Y aquí es donde puede decirse que empezó el debate. Tras su salida de La Saga, Carriedo se ha encontrado desde entonces en el centro de una disputa en numerosas ocasiones. Afirmó que no había ningún problema entre ella y Micha, a pesar de que circulaban historias sobre lo que realmente había ocurrido. Trabaje donde trabaje y haga lo que haga, tiene todo mi respeto, proclamó ante los periodistas. Los hechos que llevaron al inicio del drama comenzaron en 2016. Cuando Adela Micha tomó la decisión de tomar el control de su propia plataforma tras ser rescindida de su contrato de exclusividad con Televisa. La Saga es una plataforma en YouTube que se dedica a entrevistas con celebridades, noticias de entretenimiento y eventos significativos que definen a México y el globo. Conocida por sus fuertes instintos y su visión empresarial, fundó La Saga. En poco tiempo, el evento se convirtió en un punto de encuentro para personas destacadas, incluidos youtubers y miembros de los medios de comunicación. Carriedo se convirtió en una de las personalidades más reconocidas del programa durante el tiempo que formó parte de su elenco. En aquel momento, existía la creencia generalizada de que Micha y ella tenían un fuerte vínculo entre sí. Sin embargo, algo provocó un cambio que causó una ruptura entre ellos. Maca Carriedo afirma que su retirada del cuento fue totalmente apropiada desde el punto de vista profesional. De El Heraldo, considerado uno de los periódicos más prestigiosos de México, parecía una progresión lógica en su vida profesional, el tipo de elección que cualquier individuo haría para avanzar en su carrera. Pero, como en cualquier otro relato, había dos interpretaciones diferentes, y fue en ese momento cuando los rumores empezaron a subir de tono. El jueves 17 de octubre, Maca realizó su última actuación en el canal de YouTube perteneciente a La Saga.
La salida de Adela Micha fue finalmente abordada por ella el 21 de octubre, apenas unos días después, aunque no mencionó específicamente su nombre. En un comunicado emitido con firmeza, Adela hizo la siguiente observación: dicen que no es cool estar bajo la sombra de alguien. En mi opinión, es preferible volar cuando tienes la sensación de que te hace sombra a otra persona. En este punto, tenía ganas de volar solo, y lo comprendo perfectamente. Algunas personas creen que ser bajo no mola. En pocas palabras, no quiero que nadie esté a mi sombra. La gente con la que colaboro es gente con la que me gusta compartir y trabajar. Aunque en ningún momento pronunció el nombre de Maca, era evidente a quién se dirigía. El comentario pilló a muchos por sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que su química en pantalla siempre había parecido bastante fuerte. En el equipo, Maca no era solo un miembro más. Adela la consideraba una de sus colegas más cercanas, y a menudo sustituía a Micha como anfitriona principal cuando ésta estaba ausente. Además, como era de esperar, empezaron a correr rumores. Según un reportaje publicado por TV Notas, Maca habría engañado a Adela Mica. Se dijo en la publicación que había hecho comentarios despectivos sobre Adela y sus hijos, y que incluso se había beneficiado de la marca La Saga sin que Adela lo supiera. Una supuesta amiga de Adela Micha que habló con TV Notas explicó que Adela creía desde hacía tiempo que Maca Carriedo había obtenido una nueva oferta de trabajo. Esta información fue proporcionada por la amiga. Por otro lado, cuando preguntó personalmente a Maca si tenía algún proyecto o propuesta de empleo próximamente, Maca supuestamente negó todo. La situación cambió cuando Maca hizo un anuncio público de que se uniría a El Heraldo y que se le concedería su propio programa, Maca Radio, en Heraldo Radio 98,5 en ese momento. La verdad de nuestra nación es algo que voy a reiterar aquí en Heraldo Radio 98,5. Ellos creen que ustedes van a ver todo, o por lo menos un poquito de todo. Durante el anuncio, Maca declaró: siempre hablo de la realidad de todo. Según declaró la supuesta amiga de Adela, esta se sintió desconcertada por la información que se le presentaba. El hecho de que alguien en quien había confiado como su mano derecha la hubiera abandonado sin ser sincera sobre sus intenciones le causó una sensación de traición. Poco después, Adela abordó el asunto en público, dejando bien claro que Maca era libre de decidir por sí misma lo que quería hacer y de aprovechar nuevas oportunidades. Cuando Adela hizo la observación en aquel momento, se refería a la situación que se produce cuando alguien tiene otros intereses que pueden no coincidir con los tuyos. El incidente tomó entonces un cariz más dramático cuando se filtró una supuesta grabación de audio que recogía el momento en el que Adela despedía a Maca. Esto llevó a que la situación se volviera aún más dramática. Esto es lo que supuestamente dijo Adela en la grabación: ¿te parece insignificante que te paguen por actuar en la radio? Procede solo si crees que no es suficiente. A estas alturas de tu vida, tienes todo el derecho a buscar un puesto más alto. Haz lo que quieras, hija. Si crees que esto no es suficiente, en todos los aspectos, estás en todo tu derecho. No puedo hacer nada más por ti, y creo que es hora de que nos separemos en los términos más favorables posibles. Es aceptable si siempre has tenido objetivos que van más allá en este momento. Te estoy agradecido y valoro mucho el trabajo que haces. Sin embargo, no hay nada más que puedas hacer aquí. Según la grabación difundida, Adela procedió a cuestionar la participación de Maca en la situación. ¿Es audible para usted? No me queda claro si es igualmente visible. Yo creo que debe ser visto. Eres capaz de oírlo si eres capaz de verlo. Esto significa que está cobrando por 2 trabajos cada día, ya que, sinceramente, ¿para qué se molestaría en buscar una entrevista en la semana? Cuando Adela Mica fue cuestionada sobre la salida de Maca Carriedo y las grabaciones de audio que se difundieron en secreto, en las que se decía que había captado el momento en que la despidió del drama, su reacción fue escueta y completamente imparcial. Recibió un mensaje mío. Adela declaró, para minimizar el escrutinio, que estaba muy contenta y feliz gracias a que tenía a sus hijos cerca. Adela hizo caso omiso de las acusaciones vertidas contra su equipo por haber incurrido en comportamientos discriminatorios. A decir verdad, no tengo ni idea de dónde puede observarse la discriminación. En cambio, cuando se trataba de ella, las cosas eran al revés. Lo único que dijo al respecto fue eso. Además, se le interrogó sobre los informes de que controlaba los teléfonos, llamadas y mensajes de texto de sus cómplices, acusación que negó categóricamente. Afirmó que se trata de una invención total y absoluta. A pesar del escrutinio del público, ni Adela ni Maca han dado una explicación creíble sobre los hechos que realmente tuvieron lugar entre ellas. Por otra parte,
El incidente provocó acaloradas discrepancias entre sus seguidores en la sección de comentarios de los programas de la serie. La mayoría de los partidarios de Maca opinaban que el programa no sería lo mismo sin ella, y argumentaban que su participación era un componente importante de la identidad del programa. Estoy preocupado por ti. No, no es así. Vamos allá. En el video se oye a Adele afirmar, sabes que te aprecio mucho y valoro mucho tu trabajo, lo que añade gasolina al fuego de las especulaciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, los devotos partidarios de Adele sostuvieron que Maca no era necesaria, argumentando que Adele por sí sola era más que suficiente para sacar adelante el programa. Afirmaron que Maca no era imprescindible. Mientras tanto, en otro programa de entretenimiento llamado My Dear Little Gossip, se llegó a indicar que Admick emprendería acciones legales contra Maca por el supuesto robo a un amigo. Sin embargo, no se dieron más detalles sobre la situación. Hay tantas historias que se contradicen entre sí que la verdadera pregunta que hay que responder es si Maca y Adele tenían o no una mala relación. ¿Se trata de otro caso en el que la gente exagera el nivel de dramatismo que parece no existir? Maca Carriedo ya se había retirado anteriormente de un programa, por lo que no era la primera vez que lo hacía. No hay nada negativo que pueda decir, ni indirectas, ni nada de nada. Fue su declaración de que mi relación con Adele está bien, la que acabó con cualquier conjetura de que pudiera haber roces entre ambas. Durante el año 2018, Maca había sido la presentadora del programa que ofrecía entretenimiento molesto. Durante ese mismo año, la salida de Atala Sarmiento de Ventaneando, considerado uno de los noticieros de entretenimiento más reconocidos y longevos de México, desató una importante polémica. Para los que no lo sepan, Atala, Daniel Bisogno, Pedrito Sola y Cari Chapo eran los presentadores de Ventaneando. Patti Chapoy también era productora del programa. La salida de Atala fue un acontecimiento importante en el negocio ya que el programa era ampliamente considerado como la fuente más confiable de chismes sobre la industria del entretenimiento. Admiro tu postura. La situación se resolvió cuando trasladé a todos al interior del vestuario de Rosy. Ah, ya entré, dijo Maca al momento en referencia a la circunstancia que se le presentaba. Sin embargo, es importante recordar que Ventaneando siempre ha estado en competencia directa con los programas de entretenimiento que ha producido Televisa. Por eso, el inesperado cambio que se produjo cuando Atala Sarmiento se unió a Marta Figueroa y Pepillo Origel, ambos presentadores de Ventaneando, provocó un temblor en toda la industria del entretenimiento televisivo. Maca no dudó ni un momento en abordar la situación. Cuando los anteriores presentadores de Ventaneando empezaron a hablar negativamente de su experiencia en el programa, disparó con dureza, si queréis, me voy y os dejo mi sitio en el sofá. Por lo menos, no te sentirás demasiado mal por ello, si te parece interesante verla en este estado. Sobre la cuestionable carrera que ha tenido Maca Carriedo en la televisión mexicana, sin embargo, a pesar de que Maca Carriedo ha dejado su sello en la televisión mexicana, su carrera no ha estado exenta de altibajos. Durante su estancia en Intrusos, un programa centrado en los cotilleos de la industria del entretenimiento, se convirtió en un personaje importante en la dinámica del programa. Sin embargo, el programa dejó de emitirse debido al escaso número de espectadores y telespectadores. En una parte posterior de la historia, se reveló que Maca realmente había abandonado Intrusos algún tiempo antes de que el programa fuera cancelado. Fue una revelación interesante. Hay que perseverar. Y es cierto que tendrás contratiempos y momentos difíciles. Por otro lado, todo esto me ha servido para aprender, reflexionó Maca. En algún momento del programa, reveló que había sido objeto de comentarios homófobos por parte de un compañero de reparto. A pesar de que corrió el rumor de que se trataba de Aurora Valle, nunca se comprobó de forma independiente. No obstante, Maca ha dejado muy claro que nunca ha sufrido prejuicios en su vida profesional y que las opiniones sobre su orientación sexual no le afectan en absoluto. Maca también abandonó el informativo matinal Hoy en 2019. Hubo acusaciones de que tuvo un desencuentro con la fallecida productora Magda Rodríguez, a pesar de que tenía una presencia poderosa y un sentido del humor único. Factores ambos que contribuyeron a que fuera una de las personas más populares entre el público. Según los rumores, la química entre ellos nunca fue especialmente fuerte. En lo que respecta a su vida profesional, la poderosa personalidad de Maca ha sido tanto una ventaja como un obstáculo. Algunas personas del sector afirman que puede resultar difícil colaborar con ella, a pesar de que su ingenio y humor le han granjeado una entregada base de fans. Hay informes que afirman que sus compañeros de trabajo en Heraldo Radio, donde recientemente ha asumido una nueva responsabilidad,
Consideran que su actitud es un reto. Se dice que algunas personas se han referido a ella como maleducada e incluso la han acusado de avergonzar a otras personas. A lo largo de múltiples emisiones, ha quedado patente su talante franco. Uno de los casos más notables tuvo lugar durante una entrevista con Alfredo Adame, conocido por su carácter polémico, que se publicó en Generaciones, famoso por su ira explosiva. Adame abandonó el plató claramente furioso cuando Maca y sus copresentadores le hicieron una pregunta embarazosa. Adame es conocido por su temperamento violento. Más tarde, pidió que los conductores se disculparan por sus acciones. El asunto fue mitigado por Maca, que aseguró que no había malos rollos entre ellos y que no tenía nada terrible que decir de Adame. Todo ello a pesar de que el escenario estaba cargado de tensión, independientemente de si te cae bien o mal. Maca Carriedo sigue siendo una de las personalidades más comentadas de la cultura mexicana. Maca Carriedo es una de las personalidades más comentadas de la cultura mexicana y no duda en expresar sus opiniones y romper con las ideas preconcebidas. ¿Quién es el dueño de la historia? Fue Adela Micha quien reveló esta información. Adela Micha se ha referido recientemente a las especulaciones que han estado circulando sobre la historia, que surgió a raíz de las acusaciones de presunto robo en las que estaba implicada su expareja, Susan Foyer. Al mismo tiempo que se informó de la salida de Maca Carriedo del programa, el asunto cobró rápidamente fuerza, lo que desató aún más sospechas y desacuerdos sobre lo que realmente había ocurrido. Micha aclaró el asunto y recalcó que el cuento seguía en marcha, a pesar de que su empresa ya había experimentado pérdidas financieras en el año 2024. Además, aclaró que Foyer no poseía ninguna participación en el negocio, sino que solo era una contribuyente financiera y no una socia de la empresa. Micha afirma que solo hay dos propietarios oficiales del cuento, y esos propietarios son ella misma y su hija, Terese. A pesar de que optó por no proporcionar más información, Micha hizo una referencia velada a la posibilidad de emprender acciones legales contra Foyer por su presunto papel en la prevaricación financiera. La inclusión de Javier Seriani en el reportaje es algo que Adela Micha desea. Durante una entrevista con el periodista Javier Seriani, Micha dijo que le había extendido una invitación para que formara parte de su canal de YouTube tras la separación que estuvo rodeada de rumores. Seriani, por su parte, declinó la oferta y prefirió investigar otras opciones por su cuenta. Por favor, acepte mi invitación a asistir al drama, no hay puertas cerradas. El año que viene introduciremos novedades. A pesar de que se trataba de un pequeño obstáculo, ya estamos avanzando en su superación. Según la observación de Micha, parece una epidemia. Seriani reaccionó con el humor que le caracteriza: si pierdo mi trabajo aquí, iré allí, me pondré una peluca y me vestiré de traje. Se forman charcos de colágeno. Da un mismo modo que su madre la dotó de los recursos necesarios para negociar la vida y su trabajo, sobre todo en una época en la que las mujeres ambiciosas eran recibidas con escepticismo y miradas de desaprobación. Sus hijos se han convertido en los cimientos que le dan la capacidad de seguir con los pies en la tierra y ser relevante en un sector siempre en expansión como el periodismo. Lleva 13 años de relación con Sergio Gottlieb Pomeranz, productor y asesor político. Y los hijos de ese enlace son Carlos y Terese Gottlieb Micha. Mis hijos me han empujado a evolucionar, dice, considerando la influencia que ha tenido en el mundo. He aprendido mucho de ellos. Da un mismo modo que mi madre tuvo que madurar y adaptarse para mantenernos. Yo he tenido que hacer lo mismo con mis padres. El intercambio de conocimientos que me han proporcionado ha sido muy beneficioso, ya que me ha aportado nuevas formas de abordar y resolver los retos. No solo es una firme creyente de que la educación permanente es esencial para los logros profesionales, sino que también la considera una filosofía de vida. Afirmó: creo que te ayuda a mantenerte joven. Y continuó diciendo: la juventud solo nos llega por contagio, que es una cita del conocido poeta chiapaneco James Evans. A pesar de que Micha bromeó sobre el concepto de contagio de colágeno, subrayó que lo verdaderamente importante es mantener un estado mental juvenil. Dijo que deberíamos rodearnos de gente joven para absorber su vitalidad. La proximidad del fin. A sus 61 años, Adela Micha tiene más ganas que nunca de aprender cosas nuevas, desarrollar sus habilidades y disfrutar con entusiasmo de la vida. Siempre he vivido mi vida al máximo. En todo lo que hago, me esfuerzo al máximo, pero hoy, más que en ningún otro momento, declaró, reconociendo que no está tan lejos de la conclusión como antes. La imprevisibilidad de la vida. Algo con lo que todo el planeta se ha visto obligado a convivir durante el transcurso de la epidemia, solo ha servido para cimentar esta actitud.
Esta toma de conciencia la ha hecho sentirse más liberada que nunca, a pesar de que sostiene que en realidad nunca jamás se ha sentido restringida. Así fue incluso cuando Televisa le advirtió que no apareciera ante las cámaras bajo los efectos del alcohol, y menos aún cuando se trataba de fumar. No te afectan las críticas, independientemente de que se refieran a las decisiones que tomes o a la forma en que te muestres. Haga caso omiso de los comentarios que se hagan sobre lo que se considera apropiado para su edad. Ya sea publicar una foto suya en bikini o vestirse de una manera que otras personas perciban como demasiado juvenil. Ya sean sus comentarios sobre Grupo Firme o la grabación de audio que se dio a conocer en la que se quejaba de la salud de Silvia Pinal, activista y empresaria. Mantiene la misma mentalidad cuando se trata de la polémica que ha rodeado sus entrevistas, declaraciones o fracasos profesionales. Durante toda su vida profesional, Adela Micha ha sido una firme defensora de la causa del empoderamiento femenino en los medios de comunicación. Entre las cuestiones por las que ha luchado continuamente figuran la igualdad de representación, el trato justo y la eliminación de prejuicios sexistas. Compara estos retos con las capas de una cebolla, que son comparables a los retos que han experimentado su madre y otras mujeres de su generación. Son los mismos obstáculos contra los que sigue luchando en la actualidad, no solo por sí misma, sino también por su hija y por un gran número de otras hermanas y madres. Su energía emprendedora la ha empujado a explorar otras empresas, como la producción de eventos, la publicación editorial y los medios digitales, además de su trabajo en el periodismo. En la actualidad, es propietaria de un local que cuenta con 4 estudios de grabación, y es allí donde crea sus propios programas y ofrece una plataforma para otros. Todos y cada uno de los detalles han sido cuidadosamente considerados. Sinceramente, creo que he gastado más en iluminación que en cualquier otra cosa, reveló a los periodistas. No solo he invertido una gran parte de mi dinero en este proyecto, sino que también es algo con lo que he fantaseado durante toda mi vida. Antes he dicho que si tuviera mi propio canal de televisión, lo haría. A pesar de que no tengo un canal de televisión, sí tengo un lugar donde puedo comunicarme con otras personas. Como resultado, poco a poco, con mucha diligencia y trabajo, estamos reuniendo actuaciones que creo que serán apreciadas por el público en general y que son de la mayor calidad posible. Un tipo de producción que entra dentro de esta categoría es el podcast, que adopta un enfoque del material diferente al de la radio o YouTube. En el centro de todas y cada una de sus producciones están sus opiniones, que considera algo que realmente toca la fibra sensible de la gente. Cree que su punto de vista actual, que ha mantenido durante los últimos 60 años de su vida, tiene más peso que nunca. Las mujeres tienen ahora una mayor cuota de voz, argumenta. Hacia el final de la entrevista, Adela se emocionó cuando le preguntaron por una traición pasada. Hizo una pausa, se enjugó una lágrima, y dijo: hay personas en las que confiaba en este negocio que vendieron mi silencio. Perdí amigos, perdí el respeto por algunos, pero no me perdí a mí misma. Las redes sociales estallaron en apoyo. Famosos, colegas periodistas y miles de fans la inundaron de elogios por su valentía y honestidad. Esa voz también es importante. A pesar de sus 61 años, Adela Micha sigue rompiendo barreras, reinventándose y diciendo su verdad con la misma audacia que ha definido su carrera. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Te ha sorprendido lo que ha revelado Adela? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Qué crees que ha sido lo más valiente que ha dicho? Me gusta a este video para apoyar la narración intrépida. Suscríbete para conocer más historias nunca contadas de las voces más emblemáticas del mundo, porque no importa la edad. La verdad no tiene fecha de caducidad.